¿Y qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes. Agradecemos el estar en el Congreso Internacional de Sostenibilidad en este 2025 y el día de hoy vamos a presentar la investigación, la formación en sostenibilidad en alumnos universitarios, de los cuales trabajamos su servidor, Martín Gerardo Martínez Valdés, el doctor Luis Gibran Juárez Hernández y la doctora Katia Martínez Valdés. Es un placer estar con ustedes. Bien, vamos a presentar precisamente en los siguientes apartados la actividad, donde vamos a tener una introducción, los objetivos del desarrollo de la investigación, la metodología que se utilizó, resultados y discusión, conclusiones, algunas recomendaciones y la bibliografía respectiva. Sabemos que la sostenibilidad se refiere a un enfoque holístico en cual equilibra los pilares ambientales, sociales, económicos que nos van a permitir desarrollar las actividades cotidianas en la educación. Para eso es importante que nosotros integremos cada uno de estos elementos para la generación del conocimiento. Y esto implica que nosotros pensemos en el desarrollo humano que iba a impactar en la sociedad como tal. Se trata de que nosotros promovamos un cambio donde se generen aspectos administrativos nuevos, la parte contable o financiera de las instituciones, las situaciones técnicas de planes y programas de estudio, así como revisar el cómo nosotros desarrollamos los aprendizajes en la parte educativa. Es importante también comentar que el aspecto de la formación humana nos va a permitir hacer cambios en el contexto y no solo eso, sino también ir a la parte personal. Es revisar la parte, la situación de cómo se actúa y de cómo se piensa. Sobre todo, nos interesa mucho impactar en los entornos locales, ya que la globalización está impactando en lo que nosotros realizamos. Por tanto, el entorno local se ve afectado con las tomas de decisiones que nosotros podamos estar teniendo y sobre todo cuando nos formamos con una educación holística, se considera que esto va a ser parte del contexto y por tanto puede ser importante el poderlo desarrollar. Esto hace que los nuevos profesionistas actúen con colaboración, así como también influye en los compromisos que puedan hacer para una viabilidad social y sobre todo que las universidades consideren los trabajos extramuros. Esto es algo que se tendría que estar realizando para que también la forma, la forma y aspectos promocionales o en su sentido de profesionalismo se actúe en los planteles educativos universitarios. Algo importante que tenemos que verificar, la transversalidad que incluye la sostenibilidad. Implica que nosotros desarrollemos o trabajemos por la vía democrática, donde se ejerciten los procesos educativos y en las aulas este pensamiento. Además, pues buscar esa libertad de qué opinar y sobre todo el respeto, que los valores hacia las personas y hacia la misma naturaleza estén incluidos y a las actividades que se estén desarrollando. Y también la autonomía, tanto del pensamiento como de la forma libre de poderse desarrollar en los ambientes académicos y los ambientes laborales. Lo importante que esta transversalidad nos lleve a una visión a largo plazo en las universidades y sobre todo del pensamiento personal. Es innovar, es esperar que las instituciones educativas reflejen a través del docente estos esquemas transversales y que nos permita precisamente desarrollar esquemas teóricos y prácticos que nos lleven a la conjunción de cada uno de los elementos que permita desarrollar la sostenibilidad para el cuidado tanto de las personas como individuo en la parte humanística como también de la parte ecológica. El objetivo de la presente investigación
fue evaluar la formación en sostenibilidad del estudiante universitario para determinar los niveles de actuación con respecto a lo que se está desarrollando en las instituciones. Y esto nos va a permitir integrar la situación profesional de cada uno de los elementos que pueden estar involucrados en la formación. Se trata de guardar un equilibrio entre las personas, las conductas, el contexto y sobre todo que la universidad sea parte de una formación activa sostenible, derivado de los cambios que se puedan estar suscitando en cada uno de los elementos culturales, sociales, técnicos que puedan estar influyendo en esta situación de la educación universitaria en nuestro país. Los contextos de intervención son importantes, sobre todo porque en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio implica que nosotros estemos volteando a ver los contextos de intervención, donde tenemos que revisar las fortalezas con las cuales contamos, reorientar las ideas para poder lograr trabajar la sostenibilidad, corregir lo que estamos haciendo de forma incorrecta, poner atención en cómo lo estamos desarrollando para reorientar y formar a la gente a través de aspectos vivenciales con el contexto. De nada nos sirve que nosotros trabajemos la teoría de forma general si nosotros no la aplicamos. Esto hace que estos conceptos puedan llegar a estos niveles y que de alguna manera nos permita precisamente corregir para que esta educación nos genere personas de ciudadanía precisamente mundial y que el holismo esté presente con conocimientos transversales que se pueden generar en los planes y programas de estudio. Como metodología utilizamos un tipo descriptivo y se aplicó la parte cuantitativa que nos permitió precisamente aplicar dos instrumentos, uno de evaluación de información en la sostenibilidad que implicó 6 categorías y además se desarrollaron los factores sociodemográficos que nos permite precisamente saber con quién contamos. Se muestrearon a 498 estudiantes de 16 carreras universitarias, contando el técnico superior universitario y licenciatura, y que nos permitió precisamente considerar pues, las distintas opiniones en la parte norte de Chiapas y sur de Tabasco. Se realizó un análisis inter-ítem de los cuales se identificaron los ítems menos evaluados y mejor evaluados y con eso nos va a permitir tomar las decisiones, así como se confirmó las diferencias de puntaje utilizando las pruebas de Student, así como otras como la Wilcoxon que nos ayudó precisamente a cumplir estos supuestos y ver las diferencias entre las distintas categorías. Además, se compararon los grupos relacionados clasificados por las formas en cómo se están desarrollando los esquemas científicos a través de las ciencias tecnológicas, ciencias económicas, medicina y patología, así como las ciencias agronómicas y psicología. ¿Dónde se desarrolló? ¿Qué sucedió aquí? Podemos observar que precisamente de los 498 estudiantes, el 55% fueron hombres y el 44% fueron mujeres. Estos esquemas nos dio un promedio de edad de 21.15 años. Además, la residencia fue el 60% urbano y 40% rural. Esto impacta mucho en las formas de pensar y que implican que nuestra muestra precisamente se originó en zonas rurales, donde las ideas precisamente son algo diferentes a lo que es una ciudad como tal. Dentro de los resultados y discusión, nos permitió precisamente identificar algunos ítems atípicos como los que se presentan en evaluación de sostenibilidad universitaria en todas las carreras, donde hace falta un instrumento de medición, donde no existe un departamento dedicado a la medición de estudios sostenibles y que no existen como tales redes de colaboraciones institucionales donde existan estudios o se desarrollen trabajos entre estudiantes y docentes.
fue algo que sí nos llamó mucho la atención porque es parte de lo que nosotros tenemos que desarrollar en las universidades, en los elementos de extensionismo. Así como la apropiación de conocimiento, aquí la parte de eventos hacia dentro y afuera de la universidad, pues también existe la situación que tenemos que trabajar, derivado que las opiniones nos dirigen a que es necesario poder externar lo que nosotros hacemos en aulas para poder precisamente impactar en el conocimiento que pueda haber en los contextos. Y esto es el desarrollo de aprendizajes, no nada más del estudiante, sino también de donde nosotros podemos estar trabajando. Aquí los aspectos entre técnico superior universitario y licenciaturas fue importante el recabar que precisamente dentro del TCU existen las relaciones universitarias, vinculación, impacto socioeconómico y apropiación del conocimiento como partes básicas de su formación y ellos consideran que sí se está haciendo. Más sin embargo, las otras categorías no están y vemos que aparecen en la licenciatura. En la licenciatura se habla de una educación universitaria donde se ve el impacto, la evaluación en sostenibilidad y aplicación del impacto social. Aquí podríamos pensar que va a depender de los niveles de aprendizaje en los cuales se está dando precisamente o desarrollando este esquema sostenible, donde podríamos decir que se va desarrollando hacia mejoras hacia licenciaturas, más sin embargo sí tenemos que estar bien seguros de que se termina con un máximo desarrollo en los aprendizajes. Por otro lado, en las dimensiones por área evaluada, se habla de que los alumnos que están en el área de medicina, ellos consideran que sí se está aplicando la relación universitaria, la vinculación de impacto socioeconómico y la evaluación de la sostenibilidad universitaria. En la agronomía, la educación universitaria, la apropiación del conocimiento y la aplicación del impacto social de la sostenibilidad. Esto hace que en medicina y agronomía, si no se están realizando o se está comprobando que las 6 categorías son aplicadas, sí podríamos decir que está fluyendo el conocimiento. Más sin embargo, en la parte de psicología solo se observó la educación universitaria, el impacto, y los demás valores o las demás categorías pues requieren precisamente de trabajo en esa carrera. Esto implica que nosotros tengamos que trabajar un cambio de patrones con los distintos elementos, además de comunicar qué es lo que estamos haciendo en estos esquemas sostenibles, guiar los trabajos, aprendizajes, el fomento, que es la divulgación, insertar las redes para poder ser holístico. Este proceso es necesario que lo desarrollemos bajo esquemas que nos permiten generar aprendizajes dentro y fuera de la universidad. Así como también nos va a permitir transformar el contexto. ¿Y esto cómo? Pues a través de modificar o relacionar o generar aspectos transversales hacia la sostenibilidad con ideas, con respeto cultural, con una tecnología adecuada, a modo de que nosotros no contaminemos el ambiente, tener conciencia global y local y ese pensamiento ecológico que es importante desarrollarlo. Algo importante que fue el que surgió como una recomendación es incluir a los estudiantes en redes de colaboración de las instituciones y aprovechar precisamente esta inquietud para que ellos puedan trabajar. Como conclusión, es imprescindible desarrollar esquemas de incorporación de la sostenibilidad en planes y programas de estudio, desarrollar análisis de puntos críticos y diagnóstico, abrir espacios específicos para programas internos, involucrar y aplicar y retroalimentar tanto a docentes y profesores y potencializar la promoción y acciones que permitan precisamente análisis y generación de conocimientos nuevos. Bien, pues yo les agradezco muy amable por su tiempo y esto es lo que quisimos exponer en esta parte de sostenibilidad en las universidades.